no es la vida la que pesa, es tu forma de pensarla. Esta es verdad liberadora que necesitas escuchar urgentemente porque ahora mismo, mientras vives, mientras enfrentas desafíos, mientras experimentas dificultades, probablemente piensas que vida es pesada, es difícil, es agobiante y sientes peso enorme sobre tus hombros. Peso que aplasta, que agota, que hace cada día más difícil. Pero aquí esta verdad que va a transformar todo ese peso que sientes. No viene de vida misma, no viene de circunstancias, no viene de problemas reales. Viene de cómo piensas sobre vida, de cómo interpretas situaciones, de cómo construyes significados, de cómo generas historias sobre lo que pasa. Entonces no es vida objetiva, la que pesa es tu forma subjetiva de pensarla, tus interpretaciones, tus historias, tus significados, porque dos personas pueden tener exactamente misma vida, mismas circunstancias, mismos problemas, y una siente peso enorme mientras otra vive ligera, libre, alegre. Diferencia no es vida, es forma de pensarla. Entonces, si cambias forma de pensar, vida, peso, desaparece. No porque circunstancias cambien, sino porque interpretación cambia. Y eso es liberador, profundamente liberador, porque significa que no estás atrapado esperando que vida cambie para sentirte mejor. Puedes cambiar ahora a través de cambiar forma de pensarla. Entonces, esta conversación es sobre entender exactamente cómo forma de pensar crea peso sobre reconocer patrones específicos de pensamiento que hacen vida pesada, sobre aprender formas alternativas de pensar que hacen vida ligera y sobre practicar este cambio hasta que se vuelve natural, automático, porque cuando cambias forma de pensar vida, vida misma se transforma no objetivamente, sino en tu experiencia. Y tu experiencia es lo único que tienes, es tu vida. Entonces, dale al like ahora mismo si reconoces que forma de pensar hace vida más pesada de lo que necesita ser. Y suscríbete porque lo que voy a compartir puede liberarte de años de peso innecesario. Entonces libera. Te cambia forma de pensar y vive ligero, libre, alegre, ahora y siempre. Déjame empezar con mi propia historia de vivir bajo peso, porque hubo años de mi vida donde vida se sentía increíblemente pesada. Cada día era lucha enorme, cada desafío parecía montaña insuperable, cada problema parecía catástrofe, y peso era constante, agobiante, me despertaba sintiendo peso, me acostaba sintiendo peso, vivía bajo peso todo el tiempo y pensaba que problema era vida misma. Pensaba, tengo vida difícil, tengo muchos problemas, tengo circunstancias complicadas, pero realidad era que vida no era objetivamente más difícil que de muchas otras personas. Problema era cómo pensaba sobre ella, era mi forma de interpretar cada situación, de construir significados, de generar historias. Entonces, cuando algo salía mal yo, pensaba, esto es terrible, es catástrofe, es evidencia de que vida es difícil. Cuando alguien me criticaba, pensaba, esto significa, soy inadecuado, soy fracaso. Cuando tenía que hacer algo difícil, pensaba, esto es demasiado, no puedo manejarlo. Y cada uno de esos pensamientos añadía peso más y más peso hasta que vida se sentía insoportable. Pero no era vida, era forma de pensarla, hasta que alguien me mostró algo fundamental. Me mostró que entre situación y experiencia hay pensamiento-situación. Es neutral, es lo que es. Pero pensamiento sobre situación crea experiencia. Entonces, misma situación con pensamiento diferente crea experiencia completamente diferente. Me enseñó a examinar mis pensamientos, a cuestionar interpretaciones, a generar alternativas. Y cuando empecé a hacer esto, cuando empecé a cambiar forma de pensar algo extraordinario, pasó peso, empezó a desaparecer, no porque circunstancias cambiaron, sino porque dejé de pensarlas de forma que creaba peso, situación que antes pensaba
esto es terrible, empecé a pensar, esto es desafiante y puedo manejarlo. Peso desapareció. Crítica que antes pensaba significa soy fracaso. Empecé a pensar es feedback, puedo aprender. Peso desapareció. Tarea difícil que antes pensaba es demasiado, empecé a pensar es oportunidad de crecer. Peso desapareció y vida misma se transformó de pesada a ligera, de agobiante a manejable, de sufrimiento a aventura. No porque vida cambió, sino porque forma de pensarla cambió. Entonces, lo que voy a compartir no es teoría, es sabiduría ganada a través de años de vivir bajo peso innecesario, seguido por liberación de cambiar forma de pensar. Y ahora entendimiento fundamental de cómo pensamiento crea peso, porque necesitas entender mecanismo para poder cambiarlo. Entonces, primera, verdad es, situaciones son neutrales, no son inherentemente pesadas o ligeras, son lo que son, llueve, es neutral. Pero si piensas lluvia arruina, día crea peso, si piensas lluvia nutre tierra, no crea peso, situación misma, neutral, pensamiento, crea experiencia. Segunda verdad es que peso viene de interpretación, específicamente de interpretación, negativa, catastrófica, rígida. Cuando interpretas situación como terrible, como evidencia de algo mal contigo, como insoportable, crea peso masivo. Pero cuando interpretas misma situación como desafiante, como temporal, como manejable, no crea peso. Tercera verdad es que interpretación no es consciente frecuentemente, es automática. Aprendiste patrones de pensamiento durante años, ahora operan automáticamente sin que los elijas. Entonces vives bajo peso sin darse cuenta de que lo estás, creando a través de forma automática de pensar. Cuarta verdad es que pensamiento puede cambiar, no es fijo, no es permanente, puedes aprender nuevos patrones, puedes cuestionar automáticos, puedes generar alternativas. Quinta verdad crucial es que cambio de pensamiento, cambia experiencia. Inmediatamente no necesitas años de terapia, no necesitas resolver todo tu pasado, solo necesitas pensar diferente ahora. Y experiencia cambia ahora. Sexta verdad es que vida ligera es posible para todos, no solo para personas con vidas fáciles. Personas con vidas muy difíciles pueden vivir ligero si piensan de forma que no crea peso, y personas con vidas objetivamente fáciles pueden vivir bajo peso enorme si piensan de forma que lo crea peso. Crea entonces estas 6 verdades, situaciones neutrales, interpretación crea peso, interpretación es automática, pensamiento puede cambiar, cambio de pensamiento, cambia experiencia, vida ligera, es posible para todos, son fundamento de entender cómo forma de pensar crea peso. Dale al like si estás empezando a ver qué forma de pensar crea peso y ahora patrones específicos de pensamiento que crean peso. A primera patrón es catastrofización. Piensas sobre situación en términos más negativos posibles. Esto es terrible, es peor. Cosa que podría pasar es catástrofe. Ese pensamiento crea peso masivo porque transforma dificultad manejable en catástrofe insoportable. Segundo patrón es personalización. Tomas situación externa y la haces sobre ti, sobre tu valor, sobre tu identidad. Esto pasó porque soy inadecuado, porque hay algo mal conmigo. Ese pensamiento crea peso de vergüenza, de sensación de estar roto. Tercer patrón es generalización. Tomas situación específica y la generalizas. Esto siempre pasa. Nunca tengo suerte. Todo está mal. Ese pensamiento crea peso porque expande problema de específico a universal. Cuarto patrón es rigidez. Piensas en términos de deber, de tener que debería ser diferente. Tengo que lograrlo. Tiene que funcionar. Esa rigidez crea peso porque en realidad rara vez cumple con deberías. Quinto patrón es foco en negativo. Entre 100 cosas que pasan 99. Están bien, una está mal. Y enfocas en la una. Ese pensamiento crea peso porque ignora positivo. Amplifica
negativo, sexto patrón es comparación constante. Comparas tu vida con otros, con ideal, con lo que piensas debería ser. Y siempre quedas corto. Ese pensamiento crea peso de insatisfacción, de sensación de no ser suficiente. Séptimo patrón es control. Intentas controlar lo incontrolable a través de pensamiento, preocupación. Si pienso suficiente, si me preocupo suficiente, puedo controlar. Resultado, pero no funciona. Solo crea peso de ansiedad. Octavo patrón es rechazo de realidad, peleas con lo que piensas. No debería ser así. No es justo. No lo acepto. Ese rechazo crea peso enorme porque estás en guerra con realidad y realidad siempre gana. Noveno patrón es proyección al futuro. Vives en futuro imaginado, frecuentemente negativo. ¿Qué pasará si qué haré cuando ese pensamiento crea peso? Porque te pierdes presente, vives en ansiedad sobre futuro. Entonces, estos 9 patrones, catastrofización, personalización, generalización, rigidez, foco negativo, comparación, control, rechazo, proyección, todos crean peso, todos hacen vida más pesada de lo que necesita ser, y todos son hábitos de pensamiento que puedes cambiar. Y ahora, ¿cómo cada patrón crea peso específico? Porque entender esto motiva cambio. Entonces, catastrofización crea peso de terror, de sensación de que vida es peligrosa, de que catástrofe está siempre cerca. Ese peso te paraliza, te hace vivir en miedo constante. Personalización crea peso de vergüenza, de sensación, de estar defectuoso, de que problemas son tu culpa. Ese peso te hace pequeño, te hace esconderte. Generalización crea peso de desesperanza, de sensación de que nada cambia, de qué esfuerzo no vale. Ese peso te hace resignarte, te roba motivación. Rigidez crea peso de frustración constante, de sensación de que vida nunca cumple. Expectativas, de que siempre estás decepcionado. Ese peso te hace amargo, te roba alegría. Poco negativo crea peso de insatisfacción perpetua, de sensación de que nada es suficiente, de que siempre falta algo. Ese peso te impide disfrutar. Comparación crea peso de envidia, de sensación de inferioridad, de que nunca eres suficiente. Ese peso te roba paz contigo mismo. Intento de control crea peso de ansiedad constante, de sensación de responsabilidad, de abrumadora, de que si no controlas todo, colapsará. Ese peso te agota, te estresa. Rechazo de realidad crea peso de conflicto interno, de estar en guerra con lo que es de resistencia, que drena energía. Ese peso te mantiene sufriendo proyección al futuro. Crea peso de ansiedad anticipatoria, de vivir en amenazas imaginadas, de perder presente. Ese peso te roba capacidad de disfrutar ahora. Y todos estos pesos juntos crean vida que se siente insoportable, abrumadora, agotadora, pero no es vida, es forma de pensarla. Y ahora, proceso específico, completo, para cambiar forma de pensar. Paso 1, desarrolla conciencia de pensamiento automático, porque mientras pensamiento opera invisiblemente, no puedes cambiarlo. Entonces, prácticas durante día. Cuando sientes peso emocional, pausa, pregúntate, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Qué historia estoy contando sobre esta situación? Cuando identificas el pensamiento, has creado espacio para cambiarlo. Paso 2, cuestiona, ¿verdad?, de pensamiento, porque pensamiento automático se presenta como, ¿verdad?, pero frecuentemente no lo es. Entonces, pregúntate, ¿es esto verdad absoluta o interpretación? ¿Qué evidencia tengo? ¿Qué evidencia contradice? Cuando cuestionas, descubres que mayoría de pensamientos que crean peso son interpretaciones. No. Hechos paso 3, genera interpretación alternativa, más realista, más útil. Entonces, en lugar de esto es terrible, pregúntate esto, es difícil. ¿Y qué más es verdad también? En lugar de soy fracaso, pregúntate, cometí error.
¿Y qué puedo aprender esa? Interpretación alternativa, reduce peso, masivamente paso. 4. Práctica aceptación de lo que es, porque rechazo crea peso, aceptación libera. Entonces, cuando situación es lo que es, practica, está bien que esto sea así, ahora no me gusta y lo acepto. Como es esa aceptación simple, disuelve peso de resistencia. Paso 5. Enfoca en lo que puedes controlar, porque intentar controlar incontrolable crea peso. Entonces, pregúntate, ¿qué puedo controlar aquí? ¿Qué acción puedo tomar? Enfoca energía. Ahí suelta resto. Paso 6. Practica gratitud activamente, porque foco negativo crea peso. Gratitud libera. Entonces, cada día identifica 3 cosas por las que estás agradecido. Entrena mente a ver positivo, no solo negativo. Paso 7. Vive en presente, porque proyección al futuro crea peso, presencia libera. Entonces, cuando mente va a futuro, practica regreso a ahora, ¿qué es real? Ahora, ¿qué puedo experimentar? Ahora, esa presencia disuelve peso de ansiedad anticipatoria. Entonces, estos 7 pasos: desarrollar conciencia, cuestionar, generar alternativas, aceptar, enfocar en controlable, practicar gratitud, vivir presente, practicados consistentemente, transforman forma de pensar de creadora de peso a creadora de ligereza. Y práctica poderosa de reestructuración cognitiva, porque esto es herramienta concreta. Entonces, práctica es cuando notes pensamiento que crea peso, escríbelo literalmente en papel, luego escribe qué tipo de patrón es: catastrofización, personalización, lo que sea. Luego escribe evidencia a favor y en contra. Usualmente descubres evidencia en contra, es más fuerte. Luego genera pensamiento alternativo, más balanceado, más realista. Escríbelo también, luego lee pensamiento alternativo varias veces. Deja que se asiente, y práctica clave es hacer esto consistentemente. Cada vez que notes pensamiento que crea peso con tiempo, pensamientos alternativos se vuelven más automáticos. Entonces practica reestructuración cognitiva como herramienta principal de cambiar forma de pensar. Y déjame compartir historia que ilustra esto perfectamente. Mujer llamada Isabel vino sintiéndose completamente abrumada por peso de vida. Isabel trabajaba, tenía familia, tenía responsabilidades y todo se sentía demasiado pesado, insoportable. Isabel estaba al borde de colapso y cuando exploramos, descubrimos que vida de Isabel, objetivamente, no era más difícil que de muchas otras personas. Problema era cómo Isabel pensaba sobre ella. Isabel catastrofizaba. Todo pequeño problema era catástrofe. Isabel personalizaba todo. Si algo salía mal, era su culpa. Isabel generalizaba todo. Nunca funciona, siempre es difícil. Isabel era rígida. Todo debería ser diferente. Isabel enfocaba en negativo. Ignoraba todo lo bueno. Isabel se comparaba constantemente con otros que parecían tener todo bajo control. Isabel intentaba controlar todo a través de preocupar. Isabel rechazaba realidad, peleaba con lo que es Isabel vivía en futuro, ansioso, y todo ese pensamiento creaba peso masivo abrumador. Trabajamos en cambiar forma de pensar sistemáticamente. Primero Isabel aprendió a notar pensamientos automáticos, a reconocerlos como interpretaciones no hechos. Segundo, Isabel practicó cuestionar cada pensamiento. ¿Es verdad que esto es catástrofe o es solo difícil? ¿Es verdad que es mi culpa o hay múltiples factores? Tercero, Isabel generó pensamientos alternativos más balanceados. Esto es desafiante y puedo manejarlo paso a paso. Cometí error y puedo aprender. No soy perfecta y eso está bien. Cuarto, Isabel
practicó aceptación de realidad, no me gusta esta situación y es lo que es. Ahora puedo trabajar con ello. Quinto, Isabel enfocó en lo que podía controlar. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué está en mi poder? Sexto, Isabel practicó gratitud diaria, 3 cosas cada noche por las que estaba agradecida. Séptimo, Isabel practicó presencia cuando mente iba a futuro ansioso, regresaba ahora y algo extraordinario pasó durante semanas, peso que Isabel sentía empezó a disminuir masivamente, no porque circunstancias cambiaron. Isabel seguía trabajando, teniendo familia, teniendo responsabilidades, pero forma de pensar sobre ello cambió. Entonces, experiencia cambió. 3 meses después, Isabel me dijo, pensé que vida era el problema, pensé que necesitaba cambiar todo externo, pero descubrí que problema era cómo. Pensaba sobre vida cuando cambié forma de pensar peso. Desapareció ahora misma vida, se siente ligera, manejable, incluso disfrutable. Entonces, historia de Isabel muestra perfectamente que no es vida la que pesa, es forma de pensarla. Y ahora, distinción crucial entre cambiar pensamiento y pensamiento positivo tóxico, porque algunas personas escuchan cambia pensamiento y malinterpretan como solo piensa positivo, ignora negativo, pero no es eso pensamiento positivo tóxico. Niega realidad, fuerza, positividad, falsa, crea más problemas, pero cambiar pensamiento saludable. Reconoce realidad, pero no la catastrofiza. Acepta negativo, pero no se queda atascado. En él es realista, pero también es balanceado. Entonces, si algo malo, pasa a pensamiento positivo. Tóxico dice, no es malo, todo es bueno, pero cambio saludable de pensamiento. Dice, es malo y no es catástrofe, es temporal, puedo manejarlo, diferencia es crucial. Uno niega realidad, otro la acepta, pero sin añadir peso innecesario. Entonces practica realismo balanceado, no positividad falsa, y algo sobre papel de lenguaje en crear peso, porque lenguaje que usas internamente moldea experiencia. Entonces cuando piensas, tengo que hacer esto, crea peso de obligación. Cuando piensas, puedo hacer esto o elijo hacer esto, reduce peso. Cuando piensas, esto es terrible, crea peso. Cuando piensas, esto es desafiante, crea peso. Cuando piensas, siempre, nunca, todo, nada, crea peso. Cuando piensas a veces, frecuentemente, algunas cosas, crea peso. Entonces, pequeños cambios en lenguaje crean grandes cambios en experiencia. Practica usar lenguaje que no crea peso innecesario y visión completa de cómo vida cambia cuando cambias, forma de pensar, te despiertas y ya no sientes peso inmediato sobre hombros, hay ligereza, hay posibilidad, entonces día empieza bien, durante día desafíos surgen, sí problemas aparecen sí, pero ya o piensas sobre ellos de forma que crea peso. Piensas, esto es desafiante y puedo manejarlo. Esto es temporal, puedo aprender. Entonces, problemas son problemas, no catástrofes. Tu energía es abundante porque no la gastas en resistencia, en catastrofización, en peso emocional. Está disponible para vivir, para actuar, para disfrutar. Tu mente está clara, enfocada, porque no está atascada en pensamientos que crean peso. Puede pensar productivamente, puede resolver, puede crear. Tus relaciones mejoran porque no proyectas peso interno en ellas. Puedes estar presente ligero, conectar genuinamente. Tu trabajo prospera porque puedes enfrentar desafíos sin paralizarte, con pensamiento que crea peso. Puedes actuar, puedes experimentar, puedes fallar sin colapsar. Tu creatividad florece porque mente tiene ligereza. Espacio no está aplastada bajo peso. Tu resiliencia es extraordinaria.
Porque cuando algo realmente difícil pasa, no añades peso innecesario a través de pensamiento, puedes enfrentar realidad tal como es, contribuyes masivamente porque energía liberada de peso va a servicio, a creación, a amor. Tienes alegría profunda, no porque vida es perfecta, sino porque no la piensas de forma que crea peso, y al final de día, cuando te acuestas, no hay peso agobiante, hay ligereza, hay gratitud, entonces duermes bien, entonces esa vida está disponible para ti en práctica de cambiar forma de pensar. Y compromiso que te invito a hacer durante próximos 60 días, porque este es trabajo de cambiar hábitos de pensamiento profundamente arraigados. Entonces, 60 días vas a notar pensamientos que crean peso, vas a cuestionarlos, vas a generar alternativas, vas a practicar aceptación, vas a enfocar en controlable, vas a cultivar gratitud, vas a vivir presente, vas a usar lenguaje que no crea peso y vas a observar transformación que ocurre, vas a notar que peso disminuye, vas a notar que vida se siente más ligera, vas a notar que energía aumenta, vas a notar que alegría emerge y descubrirás, ¿verdad?, que vida no era el problema, era forma de pensarla. Entonces, ese es trabajo 60 días, práctica diaria de cambiar forma de pensar. Dale al like, comprométete, suscríbete, comparte y sobre todo practica, porque esto se aprende viviendo. Entonces vive, lo cambia forma de pensar cada día 60 días y transforma completamente de vida pesada a vida ligera, de abrumado a libre, de sufriendo a disfrutando. Entonces transforma, cambia pensamiento y vive ligero, libre, alegre, ahora y siempre. Gracias totales por tiempo, atención, disposición a considerar que no es vida la que pesa, es tu forma de pensarla. Entonces cambia forma de pensar, practica ligereza y vive libre ahora y siempre completamente. Y profundización adicional sobre por qué cambiar pensamiento funciona, porque evidencia científica es masiva. Primera investigación es que terapia cognitiva que se basa en cambiar pensamientos es uno de tratamientos más efectivos para depresión, ansiedad, demostrado en cientos de estudios, porque funciona, cambia forma de pensar, cambia experiencia emocional. Segunda investigación es neuroplasticidad, cerebro, cambia basado en cómo lo usas. Si practicas pensamientos que crean peso, creas redes neuronales de pensamiento pesado, pero si practicas pensamientos que crea en ligereza, creas nuevas redes neuronales, pensamiento ligero se vuelve más automático. Tercera investigación es que pensamientos activan sistemas fisiológicos, pensamiento amenazante activa sistema de estrés, cortisol, adrenalina, tensión, pero pensamiento no amenazante no activa esos sistemas. Entonces, forma de pensar afecta directamente a cuerpo. Cuarta investigación es que personas que piensan de forma balanceada, realista, tienen mejor salud mental, física, mejor relaciones, mejor rendimiento, no porque tengan vidas más fáciles, sino porque piensan diferente. Y quinta investigación es que optimismo realista, no ingenuo, sino realista, está asociado con longevidad, con resiliencia, con éxito. Porque optimismo realista es forma de pensar que no crea peso innecesario. Entonces, evidencia científica masiva confirma que forma de pensar determina experiencia, cambiar pensamiento funciona. Y práctica específica de experimentos conductuales, porque a veces necesitas experiencia, no solo pensamiento, para cambiar creencias. Entonces, si piensas no puedo manejar esto, experimenta pequeño paso hacia eso, observa que sí puedes eso, cuestiona creencia limitante. Si piensas todos me juzgan, experimenta compartir algo vulnerable, observa respuestas reales frecuentemente más compasivas que imaginas. Si piensas debo ser perfecto, experimenta hacer algo imperfectamente. Observa que mundo no colapsa. Esos experimentos conductuales te muestran
que pensamientos que crean peso frecuentemente no son verdad. Entonces, diseña experimentos pequeños, seguros, para cuestionar pensamientos limitantes y algo sobre diferencia entre pensamiento que pesa y pensamiento que moviliza, porque no todo pensamiento serio es pesado. Entonces, pensamiento que pesa es: esto es terrible, no puedo manejarlo, estoy atrapado. Ese pensamiento paraliza, crea desesperanza, pero pensamiento que moviliza. Esto es serio y puedo actuar. ¿Qué puedo hacer? Paso a paso. Ese pensamiento genera acción. Entonces, distinción crucial no es severidad de pensamiento, sino si paraliza o moviliza, si crea. Desesperanza o esperanza si te deja pasivo o te activa. Entonces, cultiva pensamiento que moviliza, que reconoce desafío, pero también capacidad. Y historia adicional de hombre llamado Marcos, que ilustra otro aspecto. Marcos había tenido diagnóstico médico serio, enfermedad crónica, que requería manejo de por vida, y forma en que Marcos pensaba sobre diagnóstico lo aplastaba. Pensaba: mi vida terminó, ya no podré hacer nada, estoy arruinado, soy víctima. Ese pensamiento creaba peso tan masivo que Marcos se deprimió, dejó de cuidarse, dejó de vivir. Trabajamos en cambiar forma de pensar sobre enfermedad. Primero cuestionamos: mi vida terminó. Es verdad, Marcos tuvo que admitir: no, vida continúa, solo diferente. Segundo, cuestionamos: ya no podré hacer nada. Marcos exploró qué realmente no podía hacer. Descubrió que mayoría de cosas importantes sí podía hacer con adaptaciones. Tercero, cuestionamos: estoy arruinado. Marcos examinó todo lo que tenía: familia, amigos, habilidades, recursos. No estaba arruinado. Tenía enfermedad y tenía muchos recursos. Cuarto, cuestionamos: soy víctima. Marcos exploró: tengo poder. Aquí, poder de elegir cómo manejar esto, cómo vivir. A pesar de esto, generamos pensamientos alternativos. Tengo enfermedad seria y puedo vivir bien con ella. Muchas cosas siguen siendo posibles. Puedo adaptarme, puedo aprender, tengo recursos, necesito hacer cambios y puedo hacerlos. Y algo extraordinario pasó cuando Marcos practicó estos pensamientos. Peso masivo empezó a levantarse. Enfermedad no cambió. Seguía ahí, pero experiencia de tener enfermedad cambió radicalmente Marcos. Empezó a cuidarse, a adaptarse, a vivir. 6 meses después, Marcos tenía mejor calidad de vida con enfermedad que muchas personas sin ella, porque Marcos no cargaba peso de pensamiento catastrófico, solo manejaba realidad como era entonces. Historia de Marcos muestra que incluso con desafíos objetivamente serios, forma de pensar determina si vives aplastado o vives bien. Y práctica de mindfulness como complemento, porque mindfulness te entrena a observar pensamientos sin creerlos automáticamente. Entonces, práctica es 10 minutos diarios. Siéntate, observa pensamientos que surgen sin juzgar, sin seguir solo. Observa pensamientos como nubes pasando, vienen, van. No eres tus pensamientos. Eres conciencia que observa pensamientos. Esa capacidad de observar sin identificar es crucial, porque cuando puedes observar pensamientos sin ser arrastrado por él, puedes elegir si creerlo, si seguirlo. Entonces, mindfulness entrena capacidad fundamental de no ser esclavo de pensamiento automático. Practica diariamente. Y algo sobre papel de valores en generar pensamiento ligero, porque cuando sabes que es realmente importante para ti, pensamiento que antes pesaba ya no pesa tanto. Entonces, si valoras familia, problema en trabajo sigue siendo problema, pero no, es catástrofe, porque familia está bien. Si valoras crecimiento personal, error, no es evidencia de fracaso,
es oportunidad de aprender. Si valoras servicio, dificultad personal, no te paraliza porque te enfocas en cómo puedes servir entonces. Clarifica valores, úsalos como filtro para evaluar situaciones. Eso crea perspectiva que reduce peso y visión expandida de vida. Después de años de practicar pensamiento ligero, has transformado completamente relación con vida. Circunstancias siguen variando, a veces fáciles, a veces difíciles, pero ya no creas peso innecesario a través de pensamiento. Cuando algo difícil pasa, tu primera respuesta ya no es catastrófica, es realista. Esto es desafiante. ¿Qué puedo hacer? Tu energía se mantiene alta y no la drenas con resistencia, con catastrofización, con pensamiento que pesa tu mente. Está clara, puede analizar, puede decidir, puede actuar, porque no está nublada por pensamiento distorsionado. Tus relaciones son profundas, satisfactorias, porque no proyectas peso interno en ellas. Puedes estar presente, ligero, abierto. Tu trabajo es productivo, gratificante, porque puedes manejar presión sin colapsar bajo pensamiento. Que la magnifico tu salud es mejor porque pensamiento ligero. No activa crónicamente respuesta de estrés. Tu sueño es profundo porque no vas a cama con mente llena de catástrofes imaginadas. Tienes resiliencia extraordinaria. Recuperas rápido de dificultades porque no las magnificas, no las personalizas, no las generalizas. Solo las manejas, contribuyes masivamente porque energía está disponible, no consumida por pensamiento pesado, y al final de vida, cuando miras atrás, no lamentas haber vivido bajo peso, sino celebras haber aprendido a vivir ligero. Entonces esa vida está esperando tu práctica. Y reflexión sobre costo de no cambiar pensamiento, porque si continúas pensando de forma que crea, peso-costo es enorme, es vida entera, vivida, bajo peso que no necesitaba estar ahí, es energía desperdiciada en resistir, en catastrofizar, en sufrir, innecesariamente es oportunidades perdidas porque peso te paraliza, te mantiene pequeño, es relaciones dañadas porque peso te desconecta, te hace irritable, te quita capacidad de dar, es salud comprometida porque pensamiento que pesa activa, estrés crónico que enferma, es alegría robada porque no puedes disfrutar cuando mente está aplastando, y es llegar a fin de vida y darse cuenta de que sufriste innecesariamente, de que peso era autocreado, de que podías haber vivido ligero. Ese costo es demasiado alto. Entonces usa reconocimiento de costo como motivación para cambiar y mensaje de esperanza profunda para persona que ha vivido bajo peso toda vida, que piensa es demasiado tarde, no puedo cambiar. Escucha esto, cerebro puede cambiar a cualquier edad, plasticidad no tiene límite de edad, personas de 70, 80 años han transformado forma de pensar, han vivido últimos años ligeros después de toda vida en de peso. Entonces tú también puedes, no importa cuántos años has vivido bajo peso, no importa cuán arraigados patrones parecen, puedes cambiar a través de práctica. 60 días de práctica consistente pueden empezar transformación que continúa de resto de vida. Entonces, ten esperanza, comienza ahora, hoy practica y transforma, y práctica de grupo de apoyo, porque hacer este trabajo con otros es más efectivo que solo. Entonces, busca grupo terapia cognitiva, grupo de crecimiento personal, grupo de meditación. Lo importante es tener comunidad de personas trabajando en mismo cambio. Pueden señalar. Cuando piensas de forma que crea peso, pueden reflejar alternativas, pueden celebrar progresos, pueden apoyar en recaídas. Entonces, busca tu comunidad, practica juntos, transforma juntos. Y palabras finales absolutamente cruciales para integrar. Todo has aprendido que no es vida. La que pesa es tu forma de pensarla.
Has aprendido 9 patrones que crean peso, catastrofización, personalización, generalización, rigidez, foco, negativo, comparación, control, rechazo, proyección. Has aprendido 7 pasos para cambiar forma de pensar, conciencia, cuestionamiento, alternativas, aceptación, enfoque, incontrolable gratitud y presencia. Has aprendido prácticas adicionales, reestructuración cognitiva, experime, nos conductuales, mindfulness, clarificación de valores. Has escuchado historias de Isabel y Marcos que transformaron. Has visto visión de vida, vivida ligera. Entonces ahora todo conocimiento está en tus manos. Decisión es tuya. Vas a continuar pensando de forma que crea peso o vas a comprometerte a 60 días de cambiar forma de pensar porque, verdad, al final es vida, seguirá teniendo desafíos. Eso es inevitable, pero peso no es inevitable. Es creado por forma de pensar cuando cambias. Forma de pensar, peso desaparece. Vida se vuelve ligera, manejable, incluso disfrutable. Entonces, comprométete, practica, transforma, dale al like, final, suscríbete, comparte y sobre todo practica, porque esto se aprende viviendo. Entonces, vívelo, cambia. Forma de pensar cada día, 60 días, cada momento que sientas peso, pausa, nota, pensamiento, cuestiona, genera alternativa, practica nuevo pensamiento y emerge completamente transformado de vida pesada a vida ligera, de abrumado a libre, de sufriendo innecesariamente a viviendo plenamente. Entonces vive plenamente, cambia pensamiento y sé libre de peso innecesario ahora y siempre. Gracias totales por tiempo, atención, compromiso, con cambiar forma de pensar. Ahora ve, practica cada día, 60 días y vive en ligereza, claridad, alegría que vienen de pensar de forma que no crea peso, de reconocer que vida no pesa, es forma de pensar la que pesa. Entonces piensa ligeramente, vive ligeramente y sé libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, libre de peso, que forma de pensar pesada creaba libre para vivir ligero, libre para experimentar plenitud. Entonces experimenta ligereza, practica pensamiento ligero y vive libre de peso. Ahora, siempre completamente. Y reflexión profunda final sobre naturaleza de peso que sentimos, porque peso emocional no es cosa física, no tiene masa, no tiene volumen, pero se siente real, se siente pesado sobre hombros, sobre pecho, sobre vida entera. Entonces, ¿qué es ese peso? El resultado de pensamiento, de interpretación, de significado que asignas a experiencias. Cuando piensas esto, es terrible. Se siente pesado. Cuando piensas esto, es temporal. Se siente ligero, situación misma neutral, pero significado que asignas, crea experiencia física emocional de peso o ligereza, y eso es profundamente liberador porque significa que no estás a merced de circunstancias, estás a merced de interpretaciones. Y puedes cambiar interpretaciones. Entonces, peso que sientes no es inamovible, no es inevitable, es producto de proceso mental que puedes modificar. Cuando modificas proceso mental, cuando cambias interpretaciones, peso, se disuelve literalmente experiencia física, emocional, cambia. Entonces ten compasión profunda por ti mismo por haber vivido bajo peso. No era debilidad, era simplemente no saber qué peso, venía de pensamiento, no de vida. Y ahora que sabes, puedes empezar a cambiar. Y práctica avanzada de decatastrofización, porque catastrofización es uno de patrones más pesados. Entonces, práctica específica es cuando notes pensamiento catastrófico, esto es terrible, lleva pensamiento a su conclusión lógica extrema. Pregúntate qué es peor que podría pasar. Si eso pasa, ¿qué pasa? Luego sigue preguntando, hasta llegar a peor escenario imaginable. Usualmente descubres dos cosas. Primera, aún en peor escenario,
podrías manejarlo de alguna forma. Segunda, probabilidad de peor escenario es extremadamente baja. Entonces, en lugar de vivir bajo peso de catástrofe imaginada, reconoces, puedo manejar incluso peor caso y probablemente no pasará eso. Reduce peso masivamente, entonces practica decatastrofización como herramienta específica para patrón más pesado. Y algo sobre papel de autocompasión en soltar peso, porque frecuentemente añades peso crítica interna, juicio sobre ti mismo. Entonces, cuando algo sale mal, no solo está dificultad objetiva, también está voz interna. Soy estúpido. ¿Por qué? Siempre me pasa. Debería ser mejor esa crítica. Añade peso masivo encima de dificultad, pero autocompasión alivia ese peso. Cuando algo difícil pasa, en lugar de criticarte, practica. Esto es difícil para cualquiera. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Es normal luchar con esto. Puedo ser amable conmigo mismo. Esa autocompasión simple disuelve peso de crítica interna. Deja solo dificultad objetiva, que es mucho más manejable. Entonces cultiva autocompasión ferozmente, como antídoto a peso de autocrítica y práctica de cambio de perspectiva temporal, porque mucho peso viene de ver situación como permanente, como definitiva. Entonces, práctica es cuando algo difícil pasa. Pregúntate cómo veré esto en año, en 5 años, en 10 años. Usualmente, desde perspectiva temporal, más larga situación que ahora parece masiva, se ve más pequeña, más manejable, más temporal. Eso no minimiza dificultad real, pero alivia peso de verla como permanente, como definitiva. Entonces practica cambio de perspectiva temporal. Mira situación desde futuro. Frecuentemente ves que pasará, que aprenderás, que crecerás y peso de permanencia se disuelve. Y historia final de mujer llamada Ana que resume todo. Ana vivió 60 años bajo peso pesado, pensando que vida simplemente era así, que algunas personas tenían vidas difíciles y ella era una de ellas. Cargó peso durante 6 décadas, agotándose, enfermándose, perdiendo alegría, y a los 60 años descubrió concepto de que forma de pensar crea peso. Al principio era escéptica, demasiado simple, demasiado bueno para ser verdad, pero decidió intentar durante 60 días, empezó a notar pensamientos automáticos y se sorprendió de cuán pesados eran, cuán catastrofizadores, cuán generalizadores, cuán rígidos. Empezó a cuestionarlos, a generar alternativas, a practicar nuevo pensamiento y en semanas peso que había cargado 6 décadas empezó a levantarse. No porque vida cambió. Ana seguía siendo misma persona, mismas circunstancias, mismos desafíos, pero experiencia era radicalmente diferente. Ya no cargaba peso. 3 meses después, Ana lloraba de alegría. Me dijo, viví 60 años pensando que vida era pesada, que así tenía que ser, pero descubrí a los 60 que no era vida, era cómo pensaba sobre vida, ahora tengo energía que no tuve en décadas, tengo ligereza que no sabía era posible, desearía haber aprendido esto antes, pero estoy profundamente agradecida de haberlo aprendido ahora. Entonces, historia de Ana muestra que nunca es tarde, que transformación es posible a cualquier edad, que 60 años de pensamiento pesado pueden cambiar en 60 días de práctica. Entonces, si Ana pudo, tú puedes, y llamado final absolutamente urgente, has invertido tiempo significativo en entender que no es vida la que pesa, es tu forma de pensarla, y ahora necesitas actuar porque entendimiento sin práctica no transforma. Entonces ahora mismo, en este momento, identifica una situación en tu vida que se siente pesada, puede ser relación, trabajo, salud, finanzas, lo que sea, pero específica. Luego identifica pensamiento que hace esa situación pesada, qué piensas sobre ella, qué crea peso, escribe pensamiento literalmente.
Luego cuestiona, ¿es esto absolutamente verdad o interpretación? ¿Qué evidencia contradice? Luego genera pensamiento alternativo más realista, más balanceado, que reconoce desafío, pero no crea peso innecesario. Escribe pensamiento alternativo, luego práctica, pensamiento alternativo, repite varias veces, deja que se asiente, observa cómo experiencia de situación cambia. Cuando piensas diferente, usualmente descubres que peso disminuye inmediatamente. Situación no cambió, pero experiencia cambió, porque pensamiento cambió. Esa práctica inmediata consolida aprendizaje, muestra que funciona, crea momentum. Entonces, hazlo ahora, no mañana, ahora. Y luego continúa practicando cada día, 60 días, cada vez que sientas peso, nota pensamiento, cuestiona, genera alternativa, práctica y emerge completamente transformado de vivir bajo peso a vivir ligero de pensamiento que pesa a pensamiento que libera, de experiencia agobiante a experiencia manejable. Entonces transforma. Practica ahora, cada día, 60 días y vive libre de peso que forma de pensarla creaba. Y práctica de ritual diario de soltar peso, porque esto concretiza cambio. Entonces práctica es cada noche antes de dormir 5 minutos, siéntate, revisa día, identifica momentos cuando sentiste peso, identifica pensamiento que creó peso, luego conscientemente suelta ese pensamiento, visualiza peso levantándose de hombros, di en voz alta suelto este pensamiento pesado, elijo pensar ligeramente mañana, luego enfoca en gratitud, en ligereza, en descanso. Esa práctica diaria marca fin de día pesado, comienzo de noche, ligera, prepara para día siguiente más ligero, entonces practica ritual como cierre diario y algo sobre enseñar esto a otros, especialmente a jóvenes. Porque si tú aprendes qué forma de pensar crea peso, responsabilidad surge de compartir, tantas personas viven bajo peso innecesario, no saben que pueden cambiar, entonces cuando veas a alguien viviendo bajo peso, puedes gentilmente compartir notas, cómo piensas sobre esa situación, qué pasaría si pensaras diferente. A veces ese simple señalamiento planta semilla, especialmente con jóvenes, enséñales temprano que no son víctimas de vida, son creadores de experiencia a través de cómo piensan esa enseñanza, puede prevenir décadas de peso innecesario, entonces comparte generosamente y mensaje final de que cambio es proceso gradual, porque 60 años de pensamiento pesado no se transforman en un día. Primeros días notarás pensamiento pesado, más claramente primera semana. Empezarás a cuestionarlo ocasionalmente. Primer mes podrás generar alternativas más consistentemente. Segundo mes, pensamiento ligero, será más frecuente. Tercer mes, empezará a sentirse más natural. Sexto mes, será significativamente más automático. Entonces, sé paciente contigo mismo, reconoce que transformación es gradual, pero real. Cada día de práctica fortalece. Pensamiento ligero, debilita, pensamiento pesado. Entonces confía en proceso, practica pacientemente, permite que transformación se desarrolle orgánicamente. Y visión última de ti, en un año, habiendo practicado cambiar forma de pensar consistentemente, ya no eres persona que vive bajo peso, eres persona que piensa ligeramente, que maneja desafíos sin crear peso innecesario, tu vida objetivamente. Puede ser similar responsabilidades, desafíos, dificultades, pero experiencia es radicalmente diferente, ya no pesas, ya no te sientes aplastado, vives ligero, libre, alegre, personas notan cambio en ti, preguntan ¿qué pasó? ¿Cómo cambiaste? Y les dices, aprendí que no es vida la que pesa, es forma de pensarla. Cambié forma de pensar y vida se volvió ligera. Entonces esa visión puede ser tu realidad. Si decides hoy empezar práctica, entonces decide práctica. Crea esa realidad
Y recordatorio final de que esto no es negar dificultades reales, sino manejarlas sin peso innecesario. Vida tiene desafíos reales, problemas que necesitan, solución dificultades que requieren acción, pero pensamiento ligero no niega eso. Reconoce, lo maneja, lo enfrenta, y sin añadir peso de catastrofización, de personalización, de generalización, entonces practica realismo sin peso, enfrentamiento, sin aplastamiento, acción, sin parálisis. Esa es clave de vivir ligero en vida, que inevitablemente tiene peso objetivo. Entonces enfrenta peso real, suelta peso creado por pensamiento y vive libre. Y palabras absolutamente finales de gratitud y animación, porque has llegado a final con entendimiento completo de que no es vida la que pesa, es tu forma de pensarla. ¿Sabes cómo pensamiento crea peso? ¿Sabes patrones específicos? ¿Sabes cómo cambiarlos? ¿Sabes que transformación es posible? Ahora todo está en tus manos. Decisión es tuya, práctica es tuya, transformación es tuya. Entonces toma decisión, comprométete a 60 días de cambiar forma de pensar. Práctica cada día, cada momento que sientas peso y vive transformación de vida pesada a vida ligera, de abrumado a libre, de sufriendo innecesariamente a viviendo plenamente. Entonces vive plenamente, cambia pensamiento y sé libre ahora y siempre. Gracias totales por tiempo, atención, compromiso. Ahora ve, practica 60 días y vive en ligereza, que viene de pensar ligeramente en claridad, que viene de no distorsionar en alegría, que viene de no catastrofizar en libertad, que viene de reconocer que no es vida la que pesa, es tu forma de pensarla. Entonces, piensa ligeramente, vive ligeramente y sé libre, ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre de peso que pensamiento pesado creaba, libre para vivir ligero, libre para experimentar plenitud, libre para ser alegre. Entonces, sé alegre, cambia pensamiento y vive libre de peso innecesario, ahora y siempre, en ligereza, en claridad, en alegría, que son tuyas, cuando dejas de pensar de forma que crea peso, cuando aprendes a pensar ligeramente, cuando descubres que vida no pesa, es forma de pensarla. Entonces descubre, vive libre y sé ligero. Ahora siempre, completamente, cambia forma de pensar y vida se transforma no objetivamente, sino en tu experiencia. Y tu experiencia es tu vida. Entonces transforma experiencia, transforma vida, practica pensamiento ligero cada día, 60 días, y vive libre de peso que forma de pensar pesada creaba. Entonces vive libre, cambia pensamiento y sé ligero. Ahora y siempre en ligereza profunda, claridad total, alegría abundante que vienen de pensar, de forma que no crea peso innecesario de reconocer que vida es. Neutral interpretación. Crea peso, entonces interpreta ligeramente, piensa balanceadamente y vive libre de peso, ahora siempre completamente. No es vida la que pesa, es tu forma de pensarla. Entonces cambia forma de pensarla y peso desaparece. Practica 60 días cada momento que sientas peso, nota, pensamiento, cuestiona, genera alternativa, practica nuevo pensamiento y emerge transformado en ligereza, en claridad, en alegría, que vienen de pensar ligeramente. Entonces piensa ligeramente, vive ligeramente y sé libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente en ligereza que es tuya cuando dejas de crear peso a través de pensamiento. Entonces deja de crear peso, piensa ligeramente y vive libre ahora siempre. Practica cambiar forma de pensar cada día, cada momento. Desarrolla conciencia de pensamiento automático. Cuestiona verdad. Genera alternativas más realistas. Acepta lo que se enfoca en controlable. Cultiva gratitud. Vive presente y observa. Transformación profunda que viene cuando cambias de pensar pesadamente a pensar ligeramente, cuando cambias de crear peso a crear ligereza,
Cuando cambias de sufrir innecesariamente a vivir plenamente, entonces cambia, transforma y vive en ligereza ahora y siempre completamente. Forma de pensar crea peso o ligereza. Entonces elige pensar de forma que crea ligereza, que reconoce desafíos sin catastrofizarlos, que acepta realidad sin rechazarla, que enfrenta dificultades sin magnificarlas. Entonces elige ligereza. Practica pensamiento ligero y vive libre de peso innecesario ahora y siempre, en capacidad de manejar vida sin aplastarte bajo peso de pensamiento distorsionado. Entonces maneja sin aplastarte, piensa ligeramente y vive libre ahora, siempre, completamente. Soltar peso, ¿qué forma de pensar crea? Es liberación profunda, es recuperar energía, vida, alegría. Entonces suelta, practica pensar ligeramente 60 días, cada día, cada momento, y emerge completamente transformado en ligereza, en libertad, en plenitud, que vienen de no cargar peso innecesario, de reconocer que vida no pesa. Es forma de pensarla. Entonces reconoce, cambia y vive libre, ahora y siempre en ligereza profunda que es tuya. Cuando piensas ligeramente, entonces piensa ligeramente, ahora, siempre, completamente. No necesitas vida diferente, necesitas pensar diferentemente sobre vida que tienes. Entonces piensa diferentemente, practica pensamiento ligero, realista, balanceado, y vida misma se transforma en experiencia de ligereza, de manejabilidad, de plenitud. Entonces transforma, practica y vive libre de peso, ahora y siempre, completamente en ligereza, claridad, alegría, que vienen de pensar ligeramente, de no crear peso innecesario. Entonces no crees peso, piensa ligeramente y vive libre ahora, siempre. Cuando cambias forma de pensar, todo cambia, no circunstancias, sino experiencia de circunstancias. Y experiencia es lo único que tienes. Entonces cambia experiencia, cambia forma de pensar, practica pensamiento ligero y vive en ligereza ahora y siempre completamente, profundamente, permanentemente libre de peso que pensamiento pesado creaba, libre para vivir, ligero, libre para ser alegre. Entonces sé alegre. Piensa ligeramente y vive libre ahora, siempre, completamente. Piensa ligeramente, vive ligeramente y sé libre ahora y siempre en ligereza, que viene de cambiar forma de pensar, de soltar patrones que crean peso, de practicar pensamiento realista, balanceado, útil. Entonces practica, transforma y vive libre. Ahora, siempre completamente en claridad, energía, alegría, que vienen de no crear peso a través de pensamiento pesado, de reconocer que vida no pesa, es tu forma de pensarla. Entonces reconoce, cambia y vive en ligereza profunda ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre de peso. Entonces sé libre, piensa ligeramente y vive en ligereza, ahora siempre en capacidad de manejar vida sin peso, innecesario de experimentar plenitud sin aplastamiento. Entonces, experimenta plenitud. Piensa ligeramente, vive ligeramente y sé libre. Ahora y siempre completamente en ligereza, paz, alegría, que son tuyas cuando dejas de pensar de forma que crea peso. Cuando aprendes a pensar ligeramente, entonces aprende. Practica y vive libre ahora siempre completamente. No es vida la que pesa, es tu forma de pensarla. Cambia forma de pensarla y peso desaparece. Practica 60 días cada momento y vive transformado en ligereza, claridad, alegría. Entonces transforma, practica y vive libre. Ahora siempre en capacidad de vivir sin peso, de experimentar ligereza, de ser alegre. Entonces, sé alegre, piensa ligeramente, vive ligeramente y sé libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en ligereza, que viene de cambiar pensamiento, de soltar peso, de vivir diferente. Entonces, vive diferente, cambia pensamiento y sé libre ahora, siempre en ligereza, paz, que vienen de pensar ligeramente, de no crear peso innecesario. Entonces no crees peso, piensa ligeramente y vive libre ahora, siempre completamente en alegría, claridad, energía,
que son tuyas cuando piensas ligeramente, cuando vives sin peso, cuando eres libre de pensamiento que aplasta. Entonces sé libre, piensa ligeramente y vive en ligereza ahora y siempre, completamente. Cambia forma de pensar y todo cambia experiencia, se transforma, vida se vuelve ligera. Entonces cambia, practica pensamiento ligero, realista, balanceado, 60 días, cada momento, y emerge libre en ligereza, claridad, alegría que vienen de no crear peso a través de pensamiento distorsionado. Entonces emerge libre, practica, transforma y vive en ligereza. Ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, libre de peso. ¿Qué forma de pensar pesada creaba libre para vivir? Ligero, para ser alegre, para experimentar plenitud. Entonces experimenta, vive libre y sé ligero, ahora siempre. Forma de pensar determina experiencia. Entonces elige forma que crea ligereza, no peso que reconoce sin catastrofizar, que acepta sin rechazar, que enfrenta sin magnificar. Entonces elige ligereza, practica pensamiento ligero y vive libre de peso, innecesario ahora, y siempre en capacidad de manejar vida sin aplastarte, de vivir plenamente sin peso. Entonces maneja, vive plenamente y sé libre ahora, siempre completamente en ligereza que es tuya. Cuando piensas ligeramente, no es vida la que pesa, es tu forma de pensarla. Verdad fundamental, liberadora, transformadora. En Tao acepta, verdad cambia forma de pensar, practica 60 días y vive completamente transformado en ligereza, en libertad, en plenitud que vienen de soltar peso que pensamiento creaba. En Tao suelta, transforma y vive libre ahora y siempre, en alegría, paz, claridad, que son tuyas cuando dejas de crear peso a través de pensamiento pesado. Entonces deja de crear, piensa ligeramente y vive libre. Ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente. Practica cambiar forma de pensar cada día hasta que se vuelve natural. Automático, entonces vida se vive ligera, sin esfuerzo, sin peso innecesario, en plenitud, en alegría, en libertad, que vienen de pensar de forma que no crea peso. Entonces vive así, practica, transforma y sé libre ahora y siempre completamente en ligereza, profunda, claridad, total, alegría, abundante. Entonces, sé en alegría, piensa ligeramente, vive ligeramente y sé libre ahora y siempre completamente. Vive libre de peso, que forma de pensar pesada, crea, cambia pensamiento, practica ligereza, 60 días y emerge transformado completamente en capacidad de vivir sin peso, de experimentar ligereza, de ser alegre profundamente, permanentemente. Entonces emerge, transforma y vive libre ahora y siempre, en alegría, claridad, energía, que vienen de pensar ligeramente, de no crear peso innecesario, de vivir en realismo balanceado. Entonces vive así, piensa ligeramente y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre. No es vida. La que pesa es tu forma de pensarla. Cambia forma y vida se transforma en ligereza, en manejabilidad, en plenitud. Practica 60 días cada momento y vive transformación profunda, completa liberadora. Entonces vive transformación, practica cambio y sé libre ahora y siempre en ligereza, que viene de cambiar pensamiento, de soltar peso, de vivir diferente. Entonces vive diferente, piensa ligeramente y sé en ligereza ahora siempre completamente. Cuando dejas de crear peso a través de pensamiento, vida se vuelve sorprendentemente ligera, manejable, disfrutable, no porque circunstancias mejoran, sino porque dejaste de pensarlas de forma que crea peso innecesario. Entonces deja de crear peso. Piensa ligeramente, practica 60 días y vive en ligereza profunda ahora y siempre completamente, en libertad de peso, en capacidad de vivir plenamente, en alegría de experimentar vida sin aplastamiento. Entonces experimenta, vive y sé libre
ahora siempre. Forma de pensar que practicas se vuelve automática. Entón practica pensamiento ligero, realista, balanceado, hasta que se vuelve natural y vida se vive ligera, sin esfuerzo, en plenitud, en libertad, en alegría, que son tuyas cuando piensas ligeramente. Entón piensa ligeramente, practica, transforma y vive libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en ligereza, claridad, alegría. Entonces, sé en alegría, ahora, siempre, completamente, piensa ligeramente, vive ligeramente, sé libre, ahora y siempre, en ligereza profunda que viene de cambiar forma de pensar, de soltar patrones que crean peso, de vivir en realismo, que no catastrofiza, que no magnifica, que no rechaza, sino que acepta, enfrenta, maneja. Entonces, acepta, enfrenta, maneja y vive libre ahora siempre. En alegría, paz, que vienen de no crear peso innecesario. Entonces no crees peso. Vive libre y sé ligero ahora siempre. Completamente, profundamente, permanentemente. No es vida la que pesa. Es tu forma de pensarla, cambia forma de pensarla. Y vive libre en ligereza, claridad, alegría, que vienen de pensar ligeramente, de no crear peso innecesario, de soltar patrones distorsionados. Entonces cambia, practica y vive libre, ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en ligereza, que es tuya. Cuando cambias forma de pensar, cuando sueltas peso, cuando vives en realismo balanceado, entonces vive así, piensa ligeramente, sé libre y vive en alegría. Ahora, siempre completamente en libertad de peso, en capacidad de vivir plenamente, en plenitud, que viene de no crear peso a través de pensamiento. Entonces no crees peso, piensa ligeramente, vive ligeramente y sé libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre de peso, que forma de pensar pesada creaba, libre para vivir, ligero, libre para experimentar alegría, libre para ser en plenitud. Entonces sé en plenitud, piensa ligeramente, vive ligeramente y sé libre ahora y siempre, en ligereza, claridad, alegría, a paz, que vienen de cambiar forma de pensar, de soltar peso, de vivir diferente. Entonces vive diferente, cambia pensamiento y sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en ligereza. Entonces sé en ligereza ahora siempre, completamente. Practica cambiar forma de pensar 60 días, cada momento. Nota pensamiento que crea peso, cuestiona, genera alternativa, practica pensamiento ligero y vive transformación profunda de vida pesada a vida ligera, de abrumado a libre de vas. Sufriendo a viviendo plenamente, en Tao vive plenamente, practica, transforma y sé libre. Ahora y siempre en ligereza, claridad, alegría, que vienen de pensar ligeramente, de no crear peso innecesario, de vivir en realismo balanceado. Entonces vive, así cambia pensamiento. Y sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre de peso. Entonces, sé libre, piensa ligeramente, vive ligeramente y sé en alegría ahora y siempre, en capacidad de manejar vida, sin aplastarte, de vivir plenamente, sin peso, de ser alegre, sin sufrimiento innecesario. Entonces maneja, vive, sé alegre y sé libre. Ahora siempre completamente en ligereza, profunda, claridad, total, alegría, abundante, paz, inquebrantable, que vienen de cambiar forma, de pensar. Entonces cambia práctica y vive libre ahora siempre completamente. Cambia forma de pensar y todo, cambia experiencia, se transforma peso, desaparece, alegría emerge. Entonces cambia práctica y vive en transformación, ahora y siempre, completamente en ligereza, que viene de pensar ligeramente en claridad, que viene de no distorsionar en alegría, que viene de no catastrofizar en paz, que viene de aceptar
Entonces acepta, piensa ligeramente y vive en paz, ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, libre de peso. ¿Qué pensamiento pesado creaba libre? Para vivir ligero libre, para ser alegre libre, para experimentar plenitud. Entonces experimenta, vive y sé libre ahora y siempre en ligereza, claridad, alegría, paz, que son tuyas cuando cambias, forma de pensar, cuando sueltas peso, cuando vives diferente. Entonces vive diferente, cambia pensamiento, practica 60 días y sé libre ahora siempre completamente en ligereza profunda. Entonces sé en ligereza ahora siempre completamente, profundamente, permanentemente libre. No es vida la que pesa, es tu forma de pensarla. Verdad liberadora, transformadora, poderosa. Entonces acepta verdad, cambia forma de pensar, practica 60 días y vive completamente transformado en ligereza, libertad, plenitud, que vienen de soltar peso, de pensar ligeramente, de vivir diferente. Entonces vive diferente, piensa ligeramente y sé libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en ligereza, claridad, alegría, que son tuyas cuando dejas de crear peso, a través de pensamiento pesado, cuando aprendes a pensar ligeramente, cuando practicas 60 días transformación profunda, entonces practica, transforma y vive libre ahora, siempre en capacidad de vivir, sin peso, de ser alegre, de experimentar plenitud. En Town experimenta sé alegre y vive libre. Ahora y siempre, completamente en ligereza, profunda paz, inquebrantable, alegría, abundante, claridad, total, que vienen de cambiar forma de pensar, de soltar patrones que crean peso, de vivir en realismo balanceado. Entonces vive así, cambia pensamiento y sé libre ahora siempre, completamente. Piensa ligeramente, vive ligeramente y sé libre ahora y siempre en ligereza, que viene de cambiar forma de pensar, de soltar a peso, de vivir en realismo. Entonces vive así, practica, transforma y sé libre ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente en ligereza, claridad, alegría, paz, que vienen de pensar ligeramente, de no crear peso innecesario, de vivir plenamente. Entonces vive plenamente, piensa ligeramente y sé libre ahora y siempre, en capacidad de manejar vida sin peso, de experimentar alegría, sin sufrimiento, innecesario, de vivir en libertad, de pensamiento pesado. Entonces vive en libertad, cambia pensamiento, practica 60 días y sé completamente transformado en ligereza, libertad, plenitud, ahora y siempre. Completamente, profundamente, permanentemente libre de peso. Entonces sé libre ahora, siempre, en ligereza, claridad, alegría, paz. Entonces sé en paz ahora, siempre, completamente, cambia forma de pensar y vive transformado en ligereza, claridad, alegría, que vienen de soltar peso, de pensar ligeramente, de vivir diferente. Entonces vive diferente, practica y sé libre ahora y siempre, completamente en ligereza, profunda paz. Inquebrantable alegría abundante, que son tuyas cuando cambias pensamiento, cuando sueltas peso, cuando vives en realismo balanceado. Entonces vive así, cambia, práctica y sé libre ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre de peso que forma de pensar pesada creaba libre para vivir. Ligero, libre para ser alegre. Entonces sé alegre, cambia pensamiento, practica 60 días y vive en transformación profunda ahora y siempre, completamente en ligereza, claridad.
alegría, paz, entonces sé en paz ahora, siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre. Practica cambiar forma de pensar y vive libre en ligereza. Alegría, paz, que vienen de pensar ligeramente, de soltar peso, de vivir plenamente. Entonces vive plenamente, piensa ligeramente y sé libre ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en ligereza, claridad, alegría. Entonces sé en alegría ahora siempre, completamente, profundamente, permanentemente, libre de peso. Entonces sé libre ahora siempre. No es vida la que pesa, es tu forma de pensarla. Cambia forma y vive libre en ligereza ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, libre de peso. Entonces, sé libre, piensa ligeramente, vive ligeramente y sé en ligereza, claridad, alegría, paz, ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente libre. Entonces, sé libre ahora, siempre, completamente. Sé libre ahora, siempre en ligereza, claridad, alegría, paz, que vienen de pensar ligeramente, de soltar peso. Entonces, suelta, piensa ligeramente y vive libre, ahora y siempre, completamente, profundamente, permanentemente, en ligereza. Entonces sé en ligereza ahora siempre completamente.